Nuestra autoridad no va a ser lo que dijo el psicólogo aquel, lo que dijo tal hombre, ni siquiera lo que yo digo, amados, sino qué es lo que la Biblia dice. Eso es lo que genera transformación. Y usted está aquí para poder aprender eso, ¿verdad? Estábamos hablando ahorita, antes de iniciar todo esto, que de pronto en este tiempo es cuando más nos hemos dado cuenta de la necesidad que hay de tener una mejor crianza. Ahora que tenemos a nuestros hijos de manera continua en la casa, ¿no? Tenemos de manera continua en la casa, entonces nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de poder saber cómo criar mejor, porque nos damos cuenta en mayor proporción de los problemas y necesidades que tal vez vemos en ellos, ¿verdad? Muy bien, entonces antes de poder avanzar, me gustaría presentarles aquí a nuestro querido equipo de trabajo del día de hoy, ¿sí? Entonces tenemos a Emanuel Sánchez, a Claudia Moncada, Ana María Londoño, Gilberto Jara, Williams y Mari Carmen. Tenemos a nuestro querido pastor y pastora Gladys. Tenemos a Juliana también. Y está mi esposa y yo, que también, mi esposa no la ven, pero ella está ahí en el máster, ayudándome con toda esta programación. Con este equipo vamos a estar trabajando, algunos de ustedes van a estar con algunos de estos padres para poder dar hacer un trabajo de facilitación, ¿sí? O de poder aterrizar un poco más los conceptos que vamos a ir viendo y con esa persona ustedes van a ir trabajando. Muy bien, espero que usted tenga su Biblia por ahí cerca y también una libreta de apunte. Entonces, la primera cosa que quisiera mostrarles es una serie de preguntas relacionadas con la crianza. ¿Sí? Preguntas que si usted no se las ha hecho, por lo menos alguna pregunta de estas o alguna palabra de estas le es familiar. Y una de las primeras preguntas es, ¿por qué estos niños que yo amo tienen el potencial de irritarme tanto? Yo los amo, pero ellos me irritan, ¿no? Cada vez que hacen algo que yo no quiero que hagan. Es decir, algo que es muy recurrente es que yo quiero que ellos hagan algo, pero ellos terminan muchas veces haciendo todo lo contrario, y usted tal vez se ha dado cuenta de eso. ¿Qué hace que ellos sean desobedientes? Pregunta uno, ¿no es más fácil obedecer? O la otra, ¿no? Yo cuando tenía su edad, obedecía, pero este no obedece. Entonces son varias preguntas como estas. ¿Cómo sería mi vida si estos niños se portaran bien? Con todo lo que pasa con estos niños o jóvenes, ¿verdaderamente tendré éxito como padre? ¿Cómo puedo llevar una crianza que tenga un buen resultado? Son muchas preguntas que si no te las habías hecho, por lo menos ahora con esto empiezas a preguntarte, ¿no? O quizás alguna de estas preguntas te trajo hasta aquí, sin una respuesta, ¿verdad? De cómo lo hago, cómo puedo hacerlo mejor. Amados, la respuesta se encuentra en el Evangelio. ¿Cómo así que el Evangelio? Sí, el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas que vienen de Cristo, de la obra redentora de Cristo, de Jesucristo, son esas obras y esas buenas nuevas de salvación las cuales permiten que yo pueda tener una crianza eficaz. Algunos tal vez pensarán, pero eso era solamente para que yo conociera a Jesús, entrara en el reino y fuera salvo. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con la crianza? Amados, el Evangelio no tiene que ver algo con la crianza, tiene que ver todo con nuestra vida. Entonces, si eso lo dejamos en el baúl de recuerdos, ahora tenemos que volverlo a sacar y darnos cuenta que la centralidad del Evangelio debe gobernar nuestra vida, debe gobernar nuestro caminar, nuestra crianza, lo que somos como padres, lo que somos como hijos y lo que sea que hagamos. Y para los que tal vez nunca en su vida han escuchado esta palabra y tal vez están aquí viendo esta clase, entonces, ¿qué es el Evangelio? Como dice allí, una definición tal vez sencilla puede ser las buenas nuevas de salvación. Es una buena noticia. Es una buena noticia que tiene que partir de tres cosas importantes. Y al final van a darse cuenta por qué les hablo del Evangelio como algo importante en la crianza. Porque es que a través del Evangelio yo identifico quién es Dios. Y si yo sé quién es Dios, amados, yo también sé quién soy yo.
Y si yo sé quién soy yo, entonces también yo sé quiénes son mis hijos. Es decir, tú no puedes saber cuáles son las necesidades de tus hijos hasta que tú no sepas quién es Dios. Tú no puedes saber cuáles son las necesidades de tus hijos hasta que tú no sepas cuál es su naturaleza, cómo es por dentro, cuál es su corazón. Eso va a determinar cuáles son las verdaderas necesidades. Y tal vez, amado, tú podrías pensar en algunas necesidades que tu hijo pueda tener. ¿Qué es lo que más necesita tu hijo en este momento? ¿Qué es lo que tú quisieras ver en tu hijo, en tus hijos? Tal vez alguno podría pensar que mi hijo estudie esto, que mi hijo haga lo otro, que mi hijo haga aquello, que mi hijo se porte bien, que mi hijo sea un buen ciudadano o un buen padre de familia. Sí, todas esas son necesidades, pero hay una necesidad mayor en su corazón, que está asociada a todo lo otro. Es decir, si él suple esa necesidad, él va a poder hacer todo lo demás. Pero si él no suple esa necesidad en su vida, el resto, por muy bueno que lo haga, va a ser vacío y sin sentido. Esto es muy clave, es muy importante. Entonces, 3 preguntas. ¿Quién es Dios? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Y qué hizo Cristo por mí? ¿Cuál fue su obra? Su solución, la solución definitiva a nuestra vida. Porque entre otras cosas, amados, esa solución para nuestras vidas es la misma solución que va a ser para la vida de ellos. ¿Qué es lo que ellos van a necesitar? Es lo mismo que tú necesitas. ¿Sí? Y eso es el Evangelio. Por eso iniciamos por aquí. Entonces, ¿quién es Dios? Dios, amados, es un Dios santo, es un Dios justo y es un Dios bueno. 3 atributos perfectos de Dios, pero que son 3 problemas que el hombre tiene también. ¿Cómo así? ¿Cómo así que son atributos de Dios? Nosotros sabemos que Dios es santo, nosotros sabemos que Dios es justo y nosotros sabemos que Dios es bueno, pero ¿cómo esas 3 cosas son 3 problemas que yo puedo tener como ser humano? En primer lugar, si Dios es santo, Él es perfecto, Él es sin mancha, Él es incorruptible, Él es único y Él es separado del pecado. Lo que quiere decir que si Él es muy santo, cualquier pecado que yo cometo es demasiado grande. No hay tal cosa como pecados pequeños. Entonces usted va a poner esto en perspectiva, no solamente de usted, sino también de su hijo. ¿Sí? Usted tiene un lío con esta santidad de Dios, porque Él es tan perfecto que cualquier pecado pequeño es una traición contra un Dios tan santo. Él es justo, o sea que Él es la medida de todo lo que es perfecto y bueno. Lo que es justicia es todo lo que es Dios. Él mismo es la medida de lo que es corrupto o es incorrupto, o es corruptible o incorruptible. Al mismo tiempo, Dios es bueno. O sea que Dios obra a favor del desfavorecido. Entonces, ¿cómo podría pasar por alto lo que nosotros hacemos mal? Esas son buenas preguntas. Si Dios es santo y sin mancha, entonces cualquier pecado es grande. Si Él es justo, entonces Él no puede dejar a aquel que peca o hace lo incorrecto sin castigo. Y si Él es bueno, Él no puede pasar por alto lo que nosotros hemos hecho en contra de otros. Entonces, ¿eso cómo me afecta a mí? Eso afecta mi vida en el sentido de que yo tengo una deuda muy grande con un Dios muy grande. ¿Sabes cuál es la deuda que tenemos? Que nosotros no hemos podido amar al Señor tu Dios, no el Señor nuestro Dios, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. No lo hemos podido hacer. No hemos podido amar al prójimo como a nosotros mismos porque nosotros nos tendemos a amar más de lo que amamos al prójimo. Entonces tú ves los problemas de egoísmo que tenemos, los problemas de querer solo nuestro bienestar y no el del prójimo, el de no honrar la ley de Dios. Esto lo dijo Jesús en Mateo 22, 37 al 39. Este es el resumen de la ley. 2 cosas, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Y son 2 cosas, amados, que no hemos podido cumplir. Es decir, tú y yo no pudimos cumplir la ley.
Pero algo sucede. ¿Sabes qué? Si esperamos que nuestros hijos cumplan de manera cabal la ley, las normas y leyes que les hemos puesto. Pero ellos necesitan algo más para poder hacer esto. Algo más tiene que pasar en su corazón. Entonces, ¿cómo somos nosotros? Ustedes van a verse en este versículo como una radiografía. En otro tiempo, dice aquí, hablando Pablo a Tito, dice, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de nuestros propios deleites y placeres diversos. Solamente lo único que nos importaba eran nuestros placeres, nuestros deleites, y a eso y por eso es que vivíamos, y nada más que por eso. Viviendo en malicia, de pronto en envidias, aborrecibles, odiándonos unos con otros. De pronto no todo eso al mismo tiempo, ¿verdad? Usted me podrá decir, no, pues es que usted está diciendo que yo soy una terrible persona. Y no estoy diciendo que nosotros somos unas terribles personas, pero sí tenemos un corazón, amados, que tiende hacia lo incorrecto. Es decir, tú y yo tenemos un corazón que tiende hacia lo que no es correcto. ¿Estás viendo a tus hijos? Mírate a ti y tú vas a ver a tus hijos. Tienes una tendencia natural hacia lo que no es correcto. ¿Qué pasaría, amado, si agarráramos todos tus pensamientos, todo lo que ha estado en tu corazón, todas tus motivaciones, las agarráramos en una memoria USB, las metiéramos en este computador y las proyectáramos aquí para todos? Vamos a compartirlo y así vemos tus pensamientos, tus motivaciones, las palabras que les has dicho a otros, todas esas cosas. ¿Qué conclusión sacarías de tu corazón? ¿Qué conclusión sacarías de tu naturaleza? De lo que tú eres como ser humano. ¿Qué conclusión sacarías? ¿Has vivido en malicia, en envidia, en extravío, en eso? Ese es, amados, el corazón humano, sin importar la edad. Sin importar la edad. Eso es una situación que de alguna manera genera un peso sobre nosotros, porque quiere decir que nosotros le debemos mucho a Dios y no tenemos la capacidad de pagarlo. Imagínate esto, otro ejemplo claro. ¿Qué pasaría, amado, si por cada vez que has hecho algo malo, le debieras 1,000 pesos a Dios? Si cada vez que has pensado algo incorrecto, hecho algo incorrecto, dicho algo incorrecto, le debieras 1,000 pesos a Dios, ¿cuánto sería tu deuda? Tu deuda sería grandísima. Pero Jesús dijo, al que mucho se le perdona, mucho se le ama. Lo que quiere decir que Él nos ha amado tanto, ¿verdad? Que nos ha perdonado mucho. Eso lo podemos aplicar a nuestra crianza con los hijos. Si Dios nos perdona de nuestros pecados, si Dios entregó a su Hijo, ¿cuánto más nosotros necesitamos perdonar a aquellos que nos ofenden? Y eso involucra a nuestros hijos. ¿Cuántos crímenes en contra de un Dios santo, justo y bueno hemos cometido? Entonces la pregunta es, ¿qué merecemos tú y yo por todo esto? Definitivamente necesitamos la disciplina de Dios, necesitamos mejor dicho, nosotros merecemos el castigo de Dios. ¿Pero qué sucedió? Miren estas palabras de Isaías, dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, con todo. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Entonces, ¿qué fue lo que Él hizo? Lo que Él hizo fue que Él cargó con nuestro pecado. El que no había pecado, porque Cristo es Dios, Él no pecó, ¿verdad? Pero Él sí cargó con el pecado de la humanidad. Dios lo hizo pecado, es lo que la Escritura dice. Entonces Dios el Padre agarró a su Hijo, lo colgó en el madero y lo castigó aplicándole la máxima sentencia.
toda su ira recayó sobre su Hijo en la cruz del Calvario. Él olvidó a su Hijo, Él lo castigó, Él lo ignoró por una razón, para no tener que castigarnos a nosotros, para no tener que castigarte a ti y castigarme a mí. El castigo por nuestra paz fue que Él cargara con nuestro pecado, es decir, Él cargó con lo que nosotros debíamos cargar. ¿Y eso qué quiere decir? Amado, lo que quiere decir es que Él murió para que nosotros pudiésemos ir con el Padre, para que nosotros pudiésemos ser salvos en Él, para que nuestra naturaleza dejara de ser lo que es y ahora tuviésemos una transformación interna en nuestro corazón, para que nuestro corazón de piedra fuera un corazón de carne, para que nuestra vida en esencia fuera distinta, que ahora verdaderamente amáramos a Dios y amáramos a nuestro prójimo. Eso solo es posible a través del sacrificio de Jesús. O sea, ¿qué es lo que estoy queriendo decir con todo esto relacionado con la crianza? Que si tú no conoces a Cristo, el único que remedia y pone solución definitiva a tu corazón, tú no puedes esperar que tu hijo cambie. Porque el primero que tiene que cambiar eres tú. Tú no puedes esperar que tu hijo sea diferente si no le ofreces lo único que puede transformarlo, que es el Evangelio, que es Dios. Ninguna otra cosa, amado, va a ser más importante ni prioritario que tú le presentes al único Dios que lo puede transformar. Y algo más que esto. Y es que esto también nos enseña, amados, que tus hijos no son tus hijos. Si Dios es creador, si Dios nos hizo, si Dios es, entonces tus hijos son porque Él te los dio. Lo que quiere decir que a Él le pertenece. O sea que, ¿cómo tratamos algo que Dios nos ha dado? La única idea por la cual Dios te dio tus hijos es para que tú se los entregues a Él otra vez. Ese es el principio. Si ellos vinieron a ti, es porque ahora tú se los vas a dar a Él otra vez. En el sentido de ellos te pertenecen y es tu voluntad la que debe prevalecer, no la mía. Entonces, amados, con la idea clara que nos da el Evangelio de quiénes somos, de quién es Dios, nosotros entendemos quiénes somos. Con la idea de quiénes somos nosotros, permite que nosotros podamos ver de cierta manera quiénes son nuestros hijos. ¿Quién eres? Contesta, ¿qué papel tienes en la vida de tus hijos? ¿Cuál es tu rol como padre? Definitivamente tiene que ver con el hecho de quién es Dios. ¿Quién eres? Responde cómo tratas a tus hijos. ¿Cómo ves a Dios? Como el que Él te ve cada día, como que Él sabe lo que haces, tus pecados, tus pensamientos. Responde cómo tratas a tus hijos. ¿Qué hizo Dios? Cristo Jesús determina cuál es la solución para tus hijos. Estos son aquellos puntos claves de la gracia y misericordia de Dios que definitivamente hacen que nosotros podamos ver la crianza de la manera correcta. Entonces, sintetizando esas ideas, aquí está el problema central de la crianza. Si tú no sabes a quién le perteneces, amado, entonces tampoco sabes a quién le pertenecen tus hijos. Y solo hay dos opciones. La primera opción, los hijos son míos y solo míos y nada más que míos y si algo queda también es mío. ¿Sí? Eso es a lo que luego le llamamos una crianza posesiva, porque tú no sabes quién es Dios. Y si lo sabes, tal vez falta que puedas soltar y aplicar, ¿verdad? ¿A quién pertenecen los hijos? Salmo 127, 3, 4 nos dice a quién le pertenecen los hijos, ¿verdad? He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del bien, como saetas en mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud.
Entonces, herencia de Jehová son los hijos. Reitero lo que les estaba diciendo antes. Si del Señor son los hijos, entonces, ¿cómo es el trato que tú debes dar a tus hijos? Sabiendo que Dios te ve, sabiendo que Dios te escucha. ¿Cómo tratas esa posesión preciada de Dios y por la cual Dios entregó a su Hijo amado? Eso es tremendamente profundo, amado. Y es si Dios dio a su Hijo y su Hijo hasta la última gota de su sangre por ese hijo, por esa hija, ¿cómo tú estás dispuesto a tratarlo? ¿Cómo tú estás dispuesto a tratarlo con la gracia, la misericordia y el amor con el cual Dios te ha amado, que dio lo mejor de sí? Eso, amados, transforma nuestra mente y espero que lo hagan esta noche. Si tú quisieras tocar a tus hijos, quisieras esa frustración que de pronto te da porque hizo lo que no le dijiste que no hiciera, lo primero que viene a tu mente es poder desquitarte. ¿Cómo corriges a tu hijo? Incluso depende de cuál es la idea que tú tienes de quién es Dios. Si tú sabes que Dios te ve, entonces tú los tratas de tal manera que tienes temor y temblor en tu corazón de decir, hacer o incluso pensar algo que no es correcto de tus hijos. Entonces, cada una de estas visiones tiene un fruto diferente. Pregúntate, amado, ¿qué fruto está dando tu crianza? ¿Qué tan efectiva en ciertos sentidos podríamos llamarla? Y algo más de eso. Y es, estás haciendo tú porque hay muchachos, y en esto quiero liberarlos de eso, hay muy buenos padres con hijos muy desobedientes, a pesar de que hacen lo correcto, ¿no? Sus padres. Y hay también hijos muy obedientes, aunque los padres no se portan tan bien. Tenemos las dos situaciones, pero la pregunta es, dentro de lo posible, tú estás haciendo lo necesario para que, entendiendo que los hijos son de Dios, para que ellos vayan por el camino correcto. ¿Aún tú estás andando por el camino correcto? ¿O estás aún extraviado? Porque nadie puede guiar a alguien si está perdido. Eso es clave. Entonces, amados, tenemos estos dos tipos de crianzas que quiero dejar en sus corazones. Una crianza posesiva, que es aquella que distingue a esto. Estos niños me pertenecen, así que puedo criarlos de la manera que yo quiera. Algo que nos enseña la cocina, para los que cocinan, ¿cierto? Es que hay cosas que no se hacen de cualquier manera, ¿verdad que no? Si usted va a hacer una torta, usted tiene una manera de hacer una torta. Si usted va a hacer un arroz, usted no puede poner a cocinar el arroz y cuando mire a ver si ya está le echa el agua. No funciona así, ¿no? Lo que quiere decir que el proceso, amado, es importante. Es decir, el fin no justifica los medios. Para el Señor hay una manera de hacerlo. Entonces tenemos una crianza que no entiende quién es Dios ni quiénes somos, y es una crianza posesiva. Entonces este padre dice, ¿qué planes son los que yo tengo para él? Todo gira en torno a lo que yo quiero, a lo que a mí me parece, a lo que yo deseo para él. Hace poco estábamos viendo una serie y en esa serie había una familia y esa familia, pues el padre era muy adinerado y la niña tocaba violín, pero la única razón por la cual tocaba violín era porque el papá siempre, según él, había querido aprender a tocar algo de música clásica. Entonces obligaba a su hija a ir a tomar clases de violín, aunque ella no quería hacerlo y la verdad no era tan buena, porque eso era un sueño frustrado de su papá. Eso es algo que indica, amados, una crianza posesiva. Y de otro lado tenemos la crianza de un embajador. ¿Qué es un embajador? ¿Un embajador no es el presidente? ¿O sí? No lo es. Un embajador representa algo.
Si nosotros tenemos un embajador en los Estados Unidos, ese embajador representa a Colombia y no puede tomar las decisiones por sí mismo, ¿cierto que no? No puede decir que es lo mejor, no puede ir y hablar de su propia voluntad, no, señor. Él habla de a quién, en nombre de alguien, porque representa a alguien. Qué buena pregunta es, ¿qué representamos nosotros? ¿A quién representas tú? La figura que tú manejas de autoridad en tu casa, de crianza delante de tus hijos, ¿a quién representa? ¿A un Dios que dio a su Hijo, que ha tenido misericordia y nos ha extendido un don que no merecemos, lo cual es el Evangelio, ¿verdad? Que es justo, ¿verdad? Que maneja las relaciones con sus hijos en santidad y en bondad? ¿O representas otra cosa? Amado, pero si representas otra cosa, yo quiero animarte y rogarte en esta noche que tú no te desconectes de esta reunión sin que tú vuelvas a Dios. Sin que tú ahí en tu mente, en tu corazón, estés anhelando salir aún para poder ir y doblar tus rodillas y decirle, Señor, no estoy representándote delante de mis hijos. O si estás tratando de hacerlo de corazón, lo mismo puedes hacer. Ir y decirle, Señor, enséñame cómo puedo modelar mejor quién eres tú para mis hijos. Entonces este padre tiene una crianza de un embajador, se pregunta, ¿cuál es la voluntad y el plan de Dios hacia ese hijo? ¿Cuál es la voluntad de Dios para con ese hijo? Yo no sé ustedes, pero yo creo que en ese sentido, ustedes van a descansar y sus hijos también. Porque entonces tú estás representando y haciendo lo que Dios dice que hagas y Dios es el que va a hacer la obra. Dios es el que va a tocar el corazón de tus hijos. Dios es el que los va a transformar, a cambiar y tú puedes descansar no echándote sobre tus hombros una responsabilidad que no te corresponde. Tú no puedes cambiar el corazón de tu hijo. Padre, escucha esto que es liberador. Tú no puedes cambiar el corazón de tu hijo. Tú solamente puedes mostrarle la verdad y exponerlo a la verdad. Exponerlo a la única verdad que lo hace libre para que él sea libre. Pero Dios es el que hace la obra. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que nosotros hagamos lo necesario. Eso no quiere decir, no, eso es chicharrón de Dios, mira a ver Dios cómo lo arregla. No, tenemos una responsabilidad, pero Dios es el que cambia corazones. ¿Y sabes por dónde debe empezar? Por el de nosotros, por el tuyo y el mío. Y Dios tiene el poder y Dios dio a su Hijo para esto. Pero nosotros necesitamos humillarnos. Algunas palabras para recordar de este libro. La crianza, amados, no se trata de lo que queremos para nuestros hijos o de nuestros hijos, sino lo que Dios en su gracia, en ese regalo inmerecido, ha planeado hacer a través de nosotros en nuestros hijos. O sea, un padre embajador no es otra cosa que un instrumento de Dios en la vida de ese niño, para llevarlo a Dios, para llevarlo a Él, porque Él necesita a Dios, porque Él está también alejado de Dios y Él necesita acercarse a Dios y la única vía es Cristo. Entonces no se trata de lo que queremos para nuestros hijos o de nuestros hijos, sino de lo que Dios en su gracia ha planeado hacer con ellos. ¿Sabes tú lo que Dios quiere hacer con tus hijos? Esa pregunta es la más importante que te harás en la crianza. Algunos indicadores para entender si somos padres posesivos o embajadores. 4 cosas, amados, que se afectan en la crianza con un padre posesivo. O 4 cosas que están bien definidas en una crianza de un padre embajador. Primera, la identidad. ¿Quién soy sin mis hijos? Hay padres, amados, que no conciben su vida sin sus hijos. Si sus hijos se fueran, su vida se acaba. Hay muchos así, que todo lo que ellos son depende de que sus hijos estén. Y aún la relación de pareja en el matrimonio muchas veces depende, amados, en muchos casos, de que estén los hijos.
Cuando ya no están, entonces nos preguntamos, ¿qué haremos? Porque todo giraba alrededor de los hijos. El trabajo, ¿a qué has sido llamado como padre? ¿Qué defines como éxito? ¿Y cómo se afecta tu reputación? Es decir, ¿qué dicen los demás de tu crianza? Miremos esto rápidamente. Entonces tenemos, en un embajador ya tienen el sentido de vida que Dios les da como creador. Él no necesita que nadie defina su identidad. ¿Quién es como padre? Pero en un padre posesivo lo define el muchacho. La identidad, el propósito, el destino, el sentido, todo está definido por sus hijos. Es decir, no son o no se sienten nada sin sus hijos. Si sus hijos fallan, ellos sienten que no sirven para nada. Si sus hijos hacen lo que no deben, sienten que sus hijos están representando algo tan malo de esos padres. Los hijos, amados, en la crianza posesiva llevan una carga tan pesada porque tienen que hacer lo que el padre quiere, satisfacer la necesidad del padre. Todo lo que el padre quiere, lo que el padre anhela, lo que el padre necesita, eso lo tiene que hacer. Imagínense, una carga tan pesada. Y si ustedes fueron criados, amados, por padres así, saben de lo que les estoy hablando. De padres que son tan posesivos que ponen esa carga. Y el hijo, uno puede verlo en los niños. Son niños inseguros. No mueven un pie sin mirar a su mamá o mirar a su papá, porque todo se define acorde con lo que el padre le diga que puede o no puede hacer en todas las cosas. Entonces, eso es en cuanto a la crianza posesiva, en la identidad. Un embajador no espera que los hijos le asignen valor porque Dios le dio valor. El trabajo. Los padres que son embajadores entienden que solamente son representantes de alguien mayor. El padre posesivo quiere obligar a su hijo, quiere torcer y hacer lo necesario para que su hijo tenga un cambio. Y ese es todo su trabajo. Y van a involucrar tiempo, dinero, trabajo para que hagan esto, para que hagan aquello, para que tengan lo que yo no tuve, para todas estas cosas. Y en eso van a involucrar todos los recursos necesarios. Mientras que un padre embajador, los padres embajadores no son motivados por lo que ellos anhelan que sus hijos sean. Solo los motiva a poner todo su esfuerzo, su empeño, su dedicación en que ellos conozcan lo único, amados, que les trae esperanza. Un niño una vez me acercó llorando. Dijo, no aguanto más. ¿Ustedes pueden imaginarse un niño de 8 años diciendo esa frase? No aguanto más. Yo le dije, ¿no aguantas más qué? Me dijo, lo que pasa es que yo salgo del colegio y me voy al fútbol, luego del fútbol tengo una clase de natación, luego de la clase de natación llego a la casa y tengo que terminar de hacer tareas, y luego en la noche mi mamá quiere que abramos la Biblia, estudiemos la Biblia, y luego orar, y luego tengo que irme a dormir, y al otro día vuelve a empezar toda la rutina, y hago cosas, y no paro de hacer cosas. Mi mamá quiere que yo haga todas esas cosas. Fui a hablar con la mamá y me dijo, es que yo no puedo permitir que ese muchacho se me esté quieto. Yo le dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no compartir con él? ¿Por qué no trabajar en él? ¿Por qué no salir con él? Porque es que mi trabajo, ya bien, es que ese niño sea un niño exitoso. Entonces el punto es cómo ella medía el éxito, por todas las cosas que tenía en su mente este niño, por todas las cosas que había aprendido este niño. Esa era la manera en la que ella estaba midiendo el éxito. Pero el padre embajador no depende de sus resultados. Amados, los resultados no definen que hayas hecho una buena o una mala crianza. Porque tus hijos al final de todo, amados, toman decisiones, ¿sí?
Pero lo que tú y yo sí tenemos que hacer, y el éxito en qué radica, en que tú y yo hagamos lo necesario para que ellos conozcan el camino correcto. Eso es una crianza exitosa. El camino correcto es el camino del Señor, el camino que los transforma y los cambia. Y finalmente, la reputación. Esos padres que han puesto su reputación en sus hijos. Entonces tú ves que la mayoría de las cosas que están alrededor del por qué el padre se siente vergonzoso, del por qué los malentendidos, de por qué todas estas cosas, por qué siente vergüenza por lo demás, no es porque ellos hayan hecho lo malo delante de Dios, sino porque nosotros podemos sentirnos avergonzados porque Él me está defraudando a mí. Entonces de eso empieza a depender la reputación. Pero cuando eres un padre embajador, entiendes, amado, entiendes que ellos tomarán decisiones inadecuadas, la embarrarán, pero eso no es personal necesariamente. No es yo voy a hacer esto para que mi papá se sienta mal. Yo voy a hacer esto para avergonzar a mi papá. Yo voy a hacer esto para que él se sienta defraudado. No, amados. Lo que pasa es que una vez más ellos tienen un corazón que tiende hacia lo incorrecto, que tiende hacia lo malo y necesitan al único que puede transformarlos, al Señor. Y si aún, amados, ellos tuvieran un cambio, una transformación dentro de su corazón, no saquemos pecho diciendo fuimos nosotros, porque una vez más, ni tú ni yo podemos causar ningún tipo de cambio en el corazón de nadie. Yo no sé ustedes, pero cada vez que yo me repito esa verdad, en muchos sentidos, descansamos. Podemos descansar en Dios. ¿Tú puedes descansar en Dios? Si esto que hemos visto hoy no nos permite, amados, descansar en Dios, no hay nada que lo pueda hacer, porque el Evangelio pone fin a nuestra vida en el sentido de que es por la gracia y por la misericordia y por el poder de Dios. Y en eso podemos descansar. Esta última frase, con esto pasamos a un pequeño tiempo de grupos pequeños y con eso luego finalizamos. Dice así: la crianza se desarrolla no en esos grandes momentos. La crianza se desarrolla fluidamente cuando no estamos poniendo atención. Es decir, en esos pequeños momentos con tus hijos es en los que se define esa crianza con ellos. Cuando no estamos poniendo atención, cuando no intencionalmente estamos tratando de instruir a nuestros hijos, cuando tus hijos te están viendo, cuando te están escuchando hablar. Pero en los pequeños y grandes momentos, escuchen bien esto, demostramos quién es Dios, quiénes somos y quiénes son nuestros hijos. En ese orden. La pregunta más importante que definirás en la crianza será: ¿quién es Dios? Eso responderá quién eres. Eso traerá a tu mente quiénes son tus hijos, por ende, y también te hará entender cuál es la solución a este problema. El problema que tenemos en la crianza de nuestros hijos. Amén.